Sobre este tema le voy a platicar sobre México revolucionario, acardenismo, la transformación de una nueva nación, un recorrido por los eventos cruciales que forjaron al México moderno desde la lucha armada hasta la conciliación de Estado-nacionalismo. Por este lado tenemos la introducción de la Revolución Mexicana entre los años 1910 y 1920. Sentó la base para un profundo cambio en la estructura social, política y económica del país, a poner fin a la dictadura porfiriana y plantea principios como la soberanía nacional, la distribución de las tierras y la justicia social. Sin embargo, fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas de Arreo en 1934 y 1940. La transformación de una nueva nación en México hacia una nueva nación fue un proceso complejo que no ocurrió de manera rápida, sino que se desarrolló a lo largo de varias décadas. Este cambio inició con el contexto social generando durante el porfiriato, se extendió generando la Revolución Mexicana en 1910 y se concilió con la reforma política, social y económica durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo presenta el nacimiento de un México moderno. Por este lado tenemos los antecedentes del porfiriato y las causas de la Revolución Mexicana. El régimen de Porfirio Díaz. Entre el año de 1876 y 1911, México vivió bajo la dictadura modernizadora de Porfirio Díaz. Su lema, orden y progreso, trabajó los ferrocarriles, inversiones extranjeras y el crecimiento económico, pero a un costo social devastador. Aunque trabajó la estabilidad y el crecimiento económico, minería de petróleo, se basó en la represión y el control político, la rebelión indefinida y la explotación laboral, beneficiando a una élite y empresas extranjeras a costa de la mayoría campesina y obrera. A un lado tenemos las tensiones acumuladas, que la concentración de tierras en pocas manos despojó a comunidades campesinas. La represión política eliminó a libertades básicas. La desigualdad extrema creó un polvorín social que solo necesitaba una chispa para estallar. El Plan de San Luis de 1910 por Francisco Madero fue llamada por la insurrección contra Díaz, el sufragio activo de la nueva revolución. El Plan de San Luis, proclamado por Francisco Madero en 1910 desde Texas, fue el documento que convocó a la Revolución Mexicana para derrotar a la dictadura de Porfirio Díaz. Fue declarado nula de recientes elecciones y exigiendo al sufragio efectivo de la nueva revolución, llamado a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para establecer un gobierno democrático y devolver a las tierras a los campesinos, siendo el detonante del movimiento revolucionario. El Plan de San Luis fue proclamado el 5 de octubre de 1910, redactado en San Antonio, Texas, aunque fue ideado en San Luis Potosí, de ahí fue su nombre. Por otro lado,
En 1913, la decena trágica fue proclamada por Victoriano Huerta, que fue traicionado por el vicepresidente Madero en la Revolución Mexicana. La decena trágica fue un golpe de estado militar en febrero de 1913 en México que derrotó al presidente Madero, resultando en su asesinato justo al vicepresidente José María Pino Suárez y la toma de poder de Victoriano Huerta, marcando un periodo violento y crucial de la Revolución Mexicana. La caída de Díaz de la Revolución de Presidencianco. La caída de Porfirio Díaz en 1911 fue el fin de más de 30 años de dictadura, resultando de la Revolución Mexicana, iniciada por el llamado de Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, presionando militarmente y políticamente. Díaz reinició el 25 de mayo de 1911, tras los tratados de Ciudad Juárez firmados el 21 de mayo, que pusieron fin a la hostilidad. El 21 de mayo llevaron el exilio marcando el fin de Porfirio Díaz. Díaz se había perpetuado en el poder por varias reelecciones y a pesar de prometer elecciones, juntos lo que generó el descontento. Por otro lado tenemos la Primera Guerra Civil entre los años de 1914 y 1917. El mundo experimentó la Primera Guerra Mundial, un conflicto global entre potencias, pero México ese periodo estaba en la Revolución Mexicana, una guerra civil entre facciones revolucionarias constitucionalistas de Carranza contra convencionistas de Villa Zapata, que definió el rumbo del país con batallas sangrientas en 1914 y 1915, mientras que Rusia vivía su propia guerra civil tras la revolución de Chiviste. En el mundo de 1914 y 1918, el conflicto global inició en 1914, enfrentó a las potencias centrales de Alemania, Australia, Hungría contra los aliados de Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. La Constitución de 1917, fundamentos del Nuevo México, promulgada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro. La nueva Carta Magna presentó una de las constituciones de sus más progresistas de su época, incorporados de derechos sociales sin precedentes a nivel mundial. Primero tenemos el artículo 3, que la educación obligatoria y separada de las iglesias para formar ciudadanos libres. En el artículo 3 significa que se estableció por la educación que debía ser laica y obligatoria y gratuita y la participación de los clérigos. Por otro lado tenemos el artículo 27, propiedad de la nación. Establece que las tierras y agua y recursos de su suelo pertenecen originariamente. En el artículo 27 se estableció la soberanía nacional sobre sus recursos naturales, incluidos sobre los subsuelos, que estableció la base para una reforma agraria, a través de la cual los pueblos y comunidades recuperaban su propia tierra.
y en el artículo 123 inconvocó a los derechos laborales, jornadas de 8 horas, salario mínimo de derecho a huelga y protección a los trabajadores. Por eso fue incorporada para todas las principales demandas de las clases trabajadoras, como el derecho y organizar los sindicatos, salario mínimo, duración máxima de cada trabajo, prohibición de trabajo de nocturno para niños y mujeres, por accidentes de trabajo y garantías para las mujeres trabajadoras en estado de gravidez. Los gobiernos pro-revolucionarios de Carranza a Calles entre los años de 1917 y 1934. El primero tenemos a Venustiano Carranza en 1917 a 1920, el primer presidente constitucional. Enfrentó la Revolución Nacional, pero resistió las reformas radicales. Su intento impone su gesto y terminó en su asesinato. Por el segundo tenemos a Álvaro Obregón. Entre los años de 1920 a 1924 inició la reconciliación nacional y la reforma educativa con José Vasconcelos y promovió el muralismo como arte esencial de la revolución. Y en el tercero tenemos a Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Enfrentó la guerra de criterios por conflicto con la Iglesia y fundó el Banco de México y creó la infraestructura de su periodo. Marcó el inicio del maximato. El jefe de máximo de la revolución entre los años de 1928 y 1834, México vivió una etapa peculiar de tres presidentes formales: Porfirio Gil, Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, por un solo poder real. Plutarco Elías Calles, desde la sombra Calles controlaba las decisiones políticas, nombraba ministros y la dirigía al rumbo nacional. Los presidentes eran figuras decorativas, mientras consolidaba un sistema de control político sin precedentes. La creación del PNR en 1929. Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario para institucionalizar el poder y evitar el conflicto armado por la sucesión presidencial. Lázaro Cárdenas y el inicio de la transformación nacional de 1934 y 1940. La ruptura con Calles en 1936. Cárdenas expulsó a Calles del país, terminando definitivamente con el nacimiento. El gobierno popular recurrió que el país tuviera demandas campesinas y las obreras gobiernan desde las bases sociales. Las reformas profundas, inicialmente los promulgados por la revolución, que había quedado en el papel durante 17 años, que fue elegido como el candidato por Calles para continuar el maximato de Lázaro Cárdenas. Sorprendió a todos al convertirse en el presidente más independiente y radical desde la revolución. Las grandes reformas cardenistas
reparto agrario y nacionalización del petróleo. Las reformas agrarias, cardenismo repartía 18 millones de hectáreas, más que todos sus predecesores juntos, creó en los regiones comunales agrarias beneficiarias a más de 1 millón de campesinos. Exportación de petróleo. El 8 de mayo de 1938, Cárdenas nacionalización el petróleo frente a compañías extranjeras. El petróleo respondió con colecta máxima para pagar la independización. El petróleo que es nuestro y le hemos de defender desde México tiene energía suficiente para responder su soberanía y sus leyes. Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, estas dos medidas, conciliación, la soberanía, la economía nacional, demostraron que los principios revolucionarios podían mantenerse en la política concreta que transformarán la vida de millones. La consolidación institucional, creación del PRM y fortalecimiento del Estado, del PNR al PNRM. En 1938, Cárdenas transformó el Partido de Calles en el Partido de la Revolución Mexicana, estructurando en 4 actores: obrero, campesino, popular y militar. Esta reorganización creó a canales institucionalistas para que diferentes grupos sociales participaran en la vida política revolucionaria. Conflicto consolidado, un sistema operativo que duraría décadas. Por otro lado, tenemos a los legados y transformación de México revolucionario a la nación moderna. El periodo de 1910 a 1940 transformó radicalmente a México de una dictadura porfiriana a un estado de la revolución institucionalizado. El país construyó la base de su identidad moderna. En México que emergió la lucha de la revolución y las reformas cardenistas crearon un México con instituciones sólidas, comerciales y conciencia nacional y un proyecto de desarrollo propio. Aunque imperfecto, este legado sigue definiendo debates políticos y aspiraciones sociales en el México del siglo XXI. Sobre esta pirámide representa los pilares fundamentales que defendieron el México moderno surgido de la Revolución de 1910 a 1940, organizándose según su importancia estructural para la nación. Y primero tenemos la soberanía nacional. Es el pilar base y más trascendental, ya que buscó recuperar el control de los recursos naturales y la autonomía política del país, que había sido erosionado durante la dictadura porfiriana por los intereses extranjeros y oligarcas locales, incluyendo las medidas como la nacionalización, el hidrocarburo
Y el segundo tenemos a la justicia social. En el siguiente nivel, ya que la integridad y la falta de equidad eran las cosas centrales de la revolución. Se buscó construir el orden donde todos los ciudadanos tuvieran el acceso a condiciones dignas de la vida. Este principio orientó las reformas posteriores en materia de derechos, tierras y educación. En el tercer tenemos los derechos laborales. Surgen de la necesidad de proteger a los trabajadores que habían sufrido la explotación en haciendas, minas, fábricas. Se estableció normas como el derecho a la negociación colectiva, jornadas laborales ilimitadas, seguridad social, salario junto con sus hijos, como la Ley Federal de Trabajo de 1931. Y el cuarto tenemos las reformas agrarias, una demanda más emblemática de la revolución que buscó distribuir tierras a comunidades campesinas que habían despedido mediante la restitución de ejidos y la parcelación del ejército, y buscó combatir la pobreza rural y fortalecer la economía campesina fundamental y la identidad social territorial de muchas regiones. Y el quinto tenemos la educación pública y laica, considerada el pilar para consolidar la nación moderna, que se promovió la educación como la herramienta de la igualdad y la formación de una conciencia nacional unificada. La secularización buscó separar el poder religioso del educativo, organizada a los accesos a enseñanza sin definición de crecimiento. Por mi parte, eso era todo sobre mi video. Gracias.